Dios creó el universo. Murió en la cruz para tener cercanía con el hombre. Llegó con su luz para resplandecer hasta el último rincón de la tierra. Y cuando oramos y cantamos, los cielos se abren para darnos libertad, avivamiento, palabra viva. Y aunque pasen tormentas, Él nos cuidará. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas de la iglesia. Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición llegar hacia tu casa, hacia tu familia, para compartir la palabra de Dios. Gracias al pastor Saúl por la invitación. Gracias por este tiempo que nos han considerado para estar con ustedes. Soy el pastor Elmer Quintana. Llevo 13 años de casado. Mi esposa me está acompañando aquí. Ejercemos nosotros el santo ministerio ya por casi 20 años. Dios nos llamó para que prediquemos la palabra. Dios nos preparó también y ahora nos está usando en diferentes maneras. Así que estamos con nosotros cada día viendo cómo Dios obra en nuestra vida, en nuestra familia y también en la iglesia. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema de familia, y quiero leer la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice: Oye Jehová, oye nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el Antiguo Testamento, la educación de los hijos, la formación de los hijos se daba en la casa, se daba en el hogar. Es por eso que también en el libro de Hechos nosotros encontramos que la iglesia fue creciendo, dice, por el templo y por las casas. Y es de allí, queridos hermanos, que a nosotros, mi familia, la iglesia donde ministramos, nos apasiona hablar, nos apasiona a nosotros hacer los cultos familiares o los altares familiares. El altar era un lugar de sacrificio, el altar era un lugar donde venía el fuego de Dios y consumía ese sacrificio que ponían los adoradores, que ponían en el Antiguo Testamento los hijos de Dios, los corderos allí. Y hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo, pero también tenemos a nuestro altar que debemos levantar en cada hogar, en cada casa. Y allí cada alabanza, cada adoración, cada canto, cada enseñanza de la palabra, ahí se levantan altares familiares. ¿Y por qué levantar los cultos en nuestras casas? ¿Por qué tú, hermano, hermana, con tu esposa, con tus hijos, ahí reunirse 2 o 3 veces por semana para cantar y para adorar a Dios? ¿Por qué? Y lo encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Miren, repetir, reiterar muchas veces para que se quede grabado en la mente y en el corazón de nuestra familia. A lo largo de la historia, queridos hermanos, recién en el año 300, las iglesias empezaron a congregar en templos, porque después de la muerte del apóstol Juan, año 100, y la persecución, miren, casi 200 años que la iglesia estuvo sin congregar en un templo. ¿Y dónde lo hacían sus cultos? ¿Dónde se hacían sus reuniones de adoración, de alabanza? Lo hacían en sus hogares, lo hacían en sus casas.
Desde nuestra experiencia nosotros como familia y como ministerio que tenemos, nosotros hemos empezado 3, 4 iglesias en una sala de una casa, en una familia, ahí que se reúnen para cantar, para adorar. Entonces, queridos hermanos, miren, una familia, luego una célula y luego una iglesia. Tenemos que trabajar nosotros de adentro hacia afuera, en tu casa, en tu hogar, formando, entrenando a los niños, a la familia, para que después puedan ir a predicar a una célula, puedan ir y llevar gente a la iglesia, al templo. Miren, una figura muy bonita, ¿verdad? Que tu casa, tu hogar es una iglesia. Tu casa, tu hogar es una iglesia. Hoy en día, dice una estadística de unos pastores que han hecho un estudio, que más del 90% de hermanos no hacen cultos familiares. Más del 90% de cristianos no hacen sus cultos familiares, no hacen sus altares familiares. Entonces, queridos hermanos, la familia sigue siendo la célula básica de la sociedad y la familia sigue siendo esa matriz, la familia sigue siendo ese ente básico para levantar los avivamientos en la iglesia. Es nuestra familia. Queridos hermanos, Satanás siempre ha atacado a las familias, siempre. Los divorcios, hoy en día a gran escala, las peleas entre pareja, hoy en día los hijos en el mundo, las familias del mundo, cómo corren a la droga, a los vicios. Y quizás nosotros también somos familias que hemos venido a Cristo ya en el camino, nos hemos entregado cuando hemos tenido una edad ya avanzada y Satanás hizo daño a nuestras familias. Pero sabes, Cristo Jesús hoy ha llegado para poder restaurar, para poder reconstruir los muros en nuestras casas, en nuestras familias. Toda persona, todo joven, toda señorita anhela estar con su familia. Viaja kilómetros, invierte dinero para estar con su familia. Pero sabes, no solamente es lo material, no solamente es reunirnos para un cumpleaños, no solamente es darnos regalos físicos, materiales. Nuestra familia tenemos que dejar nosotros herencia espiritual, tenemos que dar formación espiritual a nuestra familia. Y quiero ver con ustedes, queridos hermanos, 3 razones, 3 motivos por qué hacer los cultos familiares, los altares familiares. Número 1, porque ahí se ejercita el sacerdocio de los papás. La responsabilidad del papá, la responsabilidad de la mamá. Dios los ha puesto por cabeza. Dios los ha puesto para ser sacerdotes, para enseñar a sus hijos, para enseñar y hacer experiencias frescas de conocer a nuestro Dios, de conocer a nuestro Dios. Quien les habla, yo vengo de una iglesia donde somos ya 5 generaciones, de nuestra iglesia 5 generaciones del año 1920. Mi mamá que es de 3ª generación, ella todos los días, 7 de la noche, nos reunía, nosotros somos 4 hermanos varones, nos reunía para cantar nuestros coros, nuestras alabanzas y orar y pedirle a Dios que nos ayude. Esos cultos familiares a nosotros nos formó con ese temor, nos formó a nosotros con esa mirada siempre al Dios de la vida, al Dios de la bendición. Cuando no eres nada, cuando no somos nada, hermanos, y empezamos a hacer experiencias, a conocer a Dios, nosotros no vamos a temer, no vamos a tener miedo a lo que viene, los peligros, el mundo, porque estamos siendo entrenados en nuestra casa, formados en nuestra casa. Pero los padres son los guías, los padres son los responsables, no solamente de traer la comida, no solamente el vestido, la educación, sino también de formar a los hijos con un corazón agradecido. Porque lo primero que mira Dios es el corazón. ¿Qué es lo que sale de nosotros para nuestro Dios? Muchos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y tu hermana, tu hermano, tendrás hijos en edad escolar. Y hay sueños preciosos, una carrera, una profesión y servir al Señor, ¿verdad? Pero sabes, esos sueños de nuestros hijos, esos sueños
materiales que nos van a ayudar en esta tierra y van a ser buenas herramientas. Pero tú tienes que dejar una herencia espiritual a tus hijos. Tienes que entrenarlo, tienes que formarlo. Ellos que aprendan a adorar, a cantar, que aprendan a conocer la palabra de Dios. Tenemos que formar nosotros en lo espiritual. Los primeros maestros en la casa son los padres, son los papás. Habrán escuchado ustedes de Juan Wesley, el gran revolucionario Juan Wesley. Su mamá, Susana Wesley, fue la que lo formó y lo entrenó en su casa. Tenía su escuela, su colegio y también tenía su iglesia. Esa formación espiritual, criar a sus hijos en la casa. Muchos papás queremos que vayan nuestros hijos a la escuela dominical. Muchos papás queremos que, bueno, ahora no se puede, pero antes queríamos que vayan los niños el domingo a la iglesia, ¿verdad? Para que lo cambien a nuestros hijos, para que lo formen a nuestros hijos. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que no. En la casa la responsabilidad es de los padres. Coordinar los horarios para hacer los cultos. Coordinar qué libros se empieza a leer. Coordinar las preguntas que vamos a hacer para medir si están avanzando, si están conociendo del Señor, si están aprendiendo. Y sabes, si a nuestros hijos lo enseñamos la palabra en la casa, ponemos nosotros ahí las semillas en su corazón, Dios va a obrar, Dios va a tocar su corazón y el Espíritu Santo lo traerá a nuestros hijos, cualquiera que sea su edad, a los pies del Señor. Pero los padres son los responsables. Los padres son los responsables que se van a parar en la casa, en la sala, en los cuartos, en los dormitorios y decir: en esta casa vive el Señor, en esta casa reina Jesucristo, pero no solamente de palabras, sino con hechos, cantando, adorando. Y saben, dice la palabra, cómo gobernaremos la iglesia, los que estamos en la zona de liderazgo, cómo gobernaremos la iglesia si no gobernamos nuestra casa. No es suficiente el don, el talento. No es suficiente nosotros el ser amable, el saber dirigir un culto, el saber predicar. Tenemos que gobernar bien nuestra casa, dirigir nuestra casa con la palabra de Dios. Los papás son sacerdotes. Los papás son cabeza. Los papás tienen autoridad. Y el primer ministerio de ti, hermano, que me estás viendo, me estás escuchando. El primer ministerio de ti, hermana, que me estás escuchando. Tu primera iglesia es tu casa. Y lo primero que vas a rendir cuentas a Dios es por tu hogar. Dios te ha dado autoridad. Dios, Jesucristo, luego tú como papá, tú como mamá y luego tus hijos. Dios te ha dado autoridad para que tú ordenes, para que tú pongas en su sitio, en tu casa, que venga la bendición, para que venga la bendición a tus hijos. No solamente es en los hogares gritar, no solamente es en los hogares nosotros llamarnos la atención, es nosotros ejercer la autoridad que Dios nos da, y para eso tenemos que darlo su lugar. Yo tengo un niño de 8 años, una niña de 4 años, y me gozo cuando nos tocan nuestros cultos familiares, nuestros altares familiares, y ahí en su dormitorio, sentados en orden, cantando al Señor. Que tú, hermano, hermana, experimentes que tus hijos digan, o los que viven en tu casa y tú eres el jefe y tú eres el papá, la mamá, que no solamente te tengan a ti temor o miedo, te obedezcan de repente porque tú le amenazas o porque tú le das un premio o por diferentes otras razones, que a ti te obedezcan tus hijos, te amen tus hijos, porque tú traes la presencia de Dios a tu hogar. Esa es la autoridad que Dios nos da. Tenemos autoridad, somos sacerdotes los padres, y para eso se hace un culto familiar, un altar familiar. Número 2, ¿para qué más? ¿Con qué razón hay que hacer nuestros cultos familiares, nuestros altares familiares? Para poner la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los sueños que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, tenemos que enseñarlo, que se van a hacer realidad, pero si ellos caminan de la mano de Dios desde pequeños. ¿Saben? En los cultos familiares se aprende quién es Dios. En los cultos familiares se aprende a orar, se aprende a cantar. Compartía
un amigo conmigo cuando le comentaba el tema de los cultos familiares, los altares familiares. Y él dice que en su casa, cuando hacen el culto, cada hijo, ya están jóvenes los hijos, están adolescentes los hijos, cada tiempo de culto uno canta un especial con su guitarra, el otro hijo predica, el otro hijo ora, interceden. Y dice, pastor, dice, yo recuerdo cuando ellos tenían 5 años, 6 años y se jalaban en el sillón o en la cama, dice, y a veces mi culto familiar no resultaba porque ellos interrumpían, ellos se salían del libreto del culto. Pero sabe, los chicos tienen ahora 13, 14 años. Y cómo hacen su culto familiar, cómo cantan con su guitarra, preparan su ambiente, cada uno su Biblia. Queridos hermanos, los futuros predicadores están en nuestros hogares. Hay que poner las semillas ahí en los cultos familiares. Ahí están los futuros cantores, ahí están los futuros predicadores, los futuros maestros, los futuros músicos están en nuestros hogares. Reúne a tus hijos. Tengas 3, 2 hijos, reúne aún a los que viven bajo tu techo, a 5, a 7 familiares que tienes ahí, reúnelo. Y vas a ver cómo la presencia de Dios, empieza a invadir tu hogar, empieza a invadir tu casa. Yo fui a prepararme para pastor cuando tenía la edad de 18 años. Un seminario, una escuela para pastores en nuestra iglesia. Y sabes, había un pastor que aquel tiempo tenía sus hijos de 8, de 10 años. Y ellos todos los días a las 6 de la mañana, sonaba su trompeta, sonaba su guitarra. Y el comentario era, están haciendo su culto familiar. 2, 3 años allí, los chicos seguían haciendo su culto familiar. Ha pasado como 15 años. Esos hijos, uno es doctor, ingeniero, otro es pastor, y siguen ellos con sus familias, bien casados, ordenadamente, y hay nietos, hay niños pequeños, y siguen sirviendo al Señor. ¿Quién puso la semilla que ahora está dando fruto? Fueron los padres. Hay que dejar legado, hay que dejar herencia. Tú todavía tienes la oportunidad de ver muchas obras de Dios, pero no sueñes por hacerlo tú en tus vecinos, en tus amigos. Eso está para segundo, tercer lugar, en la iglesia, en el templo. Eso está segundo, tercer lugar. Tú sueñas con ver las maravillas de Dios en tu casa. Que tus hijos te vean arrodillarte y ellos van a aprender a arrodillarse. Que tus hijos te vean orar, derramar lágrimas y ellos van a hacerlo también. Que tus hijos te vean que cuando hay problemas, hay dificultades, le clamamos al Dios de la vida y hay respuestas, y ellos lo harán también cuando pasen problemas y cuando pasen dificultades. Hay que dejar legado, hay que hacer hábitos, hay que construir una cultura cristiana evangélica. Hay que hacerlo, miren. Tengo 2 niños que tengo mucha fe que ellos van a ser siervos de Dios. Si son pastores, no lo sé, pero será una profesión donde sea, y así un día se vayan de la casa. Así como mis hermanos y yo nos fuimos de mi casa, de mis padres, pero seguimos temiendo al Señor, seguimos obedeciendo al Señor. Los cultos familiares entrenan, forman, preparan el terreno para que Dios a su tiempo dé fruto. Esos hijos que tienes ahí en casa, esas hijas que tienes, sean adolescentes, sean niños o sean jóvenes, hay que entrenarlo. Y los responsables somos los papás, somos los mamás. Son las mamás. Si tú no lo entrenas a tus hijos en casa, Satanás se va a encargar de hacerlo. Usando la televisión, las películas y tantos programas que hoy hay, Satanás lo va a discipular. No permitas eso. Tú tienes autoridad, Cristo te da el poder y tú tienes que formar y entrenar a tus hijos. Y sabes, algún día, así tus hijos están en el colegio, en la escuela, en la universidad, así tus hijos se vayan a trabajar a otros lugares, a vivir a otros lugares, pero tú estarás tranquilo, tú estarás contento que en su pensamiento de ellos y en su vida de ellos está Cristo Jesús. Para eso hay que hacer los cultos familiares, los altares familiares. No es suficiente el domingo 1 o 2 horas. No es suficiente un culto 1 o 2 horas.
tenemos que hacer nuestra iglesia en la casa. Miren, en estos cultos familiares hay que evaluar si los niños aprenden o no aprenden textos bíblicos. En los cultos familiares, ahí se aprende cuántos libros tiene la Biblia. Ahí se aprende una cultura general de la Biblia. Ahí tendremos la leña nosotros para que Jesucristo derrame el fuego sobre nuestros hijos, sobre nuestras vidas. La iglesia nuestra, como les dije, tenemos 5 generaciones. Yo puedo gozarme cuando un pastor va a predicar con su esposa, un niño de 12, 13 años agarrado un tambor, otro niño adolescente, 17, 16 agarrado una guitarra, un niño pequeño agarrado un pandero, y cómo cantan a Dios. La iglesia lo aplaude, qué precioso cantaron esa familia. Pero yo le digo, hermanos, detrás de esos cantos hay horas y días de ensayo y de entrenamiento. ¿Y dónde lo hicieron? En sus cultos familiares, en sus reuniones de familia. Queridos hermanos, Dios quiere hacer maravillas con tu familia y con la iglesia, pero tenemos que empezar en nuestra casa. Hay que instruir a los niños. Muchos amenazan, muchos castigan, muchos van a la fuerza para que los niños aprendan. Eso no se puede hacer, porque nosotros, la iglesia, tenemos las armas espirituales, tenemos el poder del Espíritu Santo para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Si tú empiezas a ejercitar, a entrenar y a hacer tus cultos familiares, no habrá dolores de cabeza. No habrá dolores de cabeza. Habrá sonrisas, porque verás que Dios te usó, que Dios sí trabajó en tu familia, que Dios sí trabajó en tu vida. Hay que evaluar, hay que tomar examen a los chicos, a la familia que están aprendiendo, porque si no caemos nosotros en la religiosidad, caemos solamente en la costumbre. Y sabes, en ese altar familiar donde ponemos las semillas, vamos a ir aprendiendo nosotros a conocer al Señor, a conocer al Señor, a conocer su palabra, a conocer nosotros a ese Dios que provee. En una oportunidad, una familia de la iglesia, el papá se quedó sin trabajo y un niño de 8 años viene a la iglesia. Un abrazo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Un domingo en la mañana, y el niño dice: pastor, mi papá está sin trabajo, pero anoche en el culto en la casa hemos estado orando para que Dios le dé un trabajo a mi papá y pueda tener dinero y nos pueda llevar al parque y nos pueda traer cosas. Miren, entrenando a los hijos en el altar familiar para que los hijos tengan fe aún para el trabajo de sus padres. Entrenando, poniendo la semilla en estos chicos, si son niños, si son adolescentes, que hay un Dios más grande que los problemas, que hay un Dios que nos ofrece su mano para ayudarnos. ¿Saben? Algo especial que nos pasó en un altar familiar con mis hijos. Mi niña de 4 años, estábamos en el tiempo de agradecimientos, cada uno agradeciendo por algo especial, y ella agradece porque tiene la casa, el cuarto, y ella agradece por sus dibujos que ha hecho ahí en la pared y lo ha pegado. ¿Saben? Cuando hacemos el culto familiar, cosas sencillas de los niños, cosas sencillas de los jóvenes, de los papás, agradecidos a Dios, porque para ellos tiene gran importancia y gran valor. Tenemos que hacer el altar familiar, nosotros tenemos que hacer ese culto familiar para presentar agradecimientos a Dios, para presentar nuestros problemas, nuestras enfermedades a Dios, para alabarle y adorarle al Señor, para que el papá ore por sus hijos. Y de esta manera, en nuestra casa, Jesucristo sea el Rey, Jesucristo sea el que dirige y no el enemigo, no los programas de la televisión. Tenemos que coordinar, y cuando el papá tiene la autoridad y cuando el papá tiene la visión de dejar una familia para el futuro. Hay muchos padres hoy en día preocupados por sus hijos, ¿verdad? Que ya embarazó a alguien en la calle, preocupados por sus hijos sin trabajo, preocupados por los hijos que harán en el colegio, en vicios y todo. Y aún hermanos de la iglesia. Pero ¿sabes? Cuando hacemos nuestros cultos familiares, ponemos la semilla en sus corazones y nosotros
nos pondremos a descansar aún tranquilos en nuestras camas porque sabemos que nuestros hijos conocen a Cristo y saben a quién ir en tiempos de aprieto y en tiempos de dificultad. Es tu trabajo, hermano, es tu trabajo, hermana, poner la semilla de la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, de tus jóvenes y los que estén en casa. Número 3, ¿por qué hacer cultos familiares? ¿Sabes? Porque los milagros que hizo Jesús y lo hace Jesús, lo hace en una casa. Y esto sí quebrantó mi corazón. ¿Dónde sanó Jesús a la suegra de Pedro? En su casa. Esto sí quebranta mi corazón, hermanos. ¿Dónde hizo Jesús el milagro con Leví? En su casa. Miren, ¿dónde hizo Jesús el milagro en el matrimonio en Caná? En una casa en la boda de Canaán. Y saben, queridos hermanos, este tercer punto quiero que me entiendas de la siguiente manera: que estamos en esta tierra, somos humanos y Cristo está en nuestro hogar, la palabra está en nuestro hogar, pero todavía no es el cielo. Nuestros hijos se van a pelear, va a haber dificultades, somos seres humanos. Miren a Caín y Abel, se pelearon, uno lo mató al otro. Miren a José y sus hermanos, lo vendieron a José. Y hoy en día nuestras familias no escapan de esas realidades. Se pelean entre hermanos, o papá y mamá una discusión. Siempre van a haber cosas, porque somos humanos, estamos en esta tierra. Pero sabes, en los cultos familiares, en los altares familiares, vamos a tener la experiencia preciosa de perdonarnos. En los altares familiares vamos a tener nosotros tiempos preciosos de sacar cosas, de hacer catarsis, de no guardarlo en el corazón como bombas de tiempo, no, sino perdonarnos y sanar esas heridas. Por eso dice la palabra que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, arreglar las cosas. Y eso se hace en los cultos familiares. Mi esposa un día corrigió a mi hijo por unas tareas, unos trabajos, se ha puesto a jugar y no hacer su tarea. Y el niño, como todo niño, molesto, que por qué le han corregido, no le han dejado ver el programa en la televisión y todo. Y en la noche, a la hora del culto familiar, se dio el tiempo del perdón, llorar un momento, y el niño se duerme contento, feliz, que mañana sí va a ver su programa, porque ya arregló cuentas y va a hacer bien su trabajo. Qué precioso. Hermanos, que los problemas, que las dificultades, los pleitos en casa, que van a pasar y van a pasar. Quizás estés pasando tú, hermano, un problema con tu esposo, con tu hija, con tus nietos, no sé, ahí en la casa, pero el altar familiar es tiempo para perdonarnos. No hagamos de nuestros hogares bombas de tiempo. Hay adolescentes que quieren escapar, huir de la casa, irse corriendo. Hay algunos que dicen, cuando sea grande me voy a ir lejos de aquí. Que nuestro hogar sea un pedacito de cielo, porque hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a no guardar cosas, a no guardar heridas. Y Dios se va a manifestar, y Dios está obrando, entrenando, formando a los futuros siervos de Dios en tu casa, en tu hogar. Y sabe, lo más precioso que también pasa en los hogares es que ahí es la oportunidad de alcanzar a los que no conocen. Hay muchos hermanos, primos, alguien que llega a la casa a vivir o que está junto con nosotros, que no quiere ir a un templo, no quiere juntarse con los cristianos, pero en la sala de tu casa, y cuando hagas tu culto familiar, ellos van a venir a escuchar la palabra, y ellos van a escuchar el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo va a tocar sus corazones. Que tu casa sea un lugar donde siempre se predica salvación cuando hay una visita, cuando hay un familiar. Y muchos de nosotros, a nuestros hijos, lo estamos entrenando, sí, conociendo a Dios, pero nuestros hijos tienen que recibir a Cristo y tener su experiencia de salvación. Y esto se prepara el terreno en los cultos familiares, en los altares familiares. Estábamos compartiendo con el pastor Saúl un poco de proyección, de sueño de los ministros jóvenes en este tiempo. Soñamos despiertos. Dios nos ha dado su presencia en nuestras vidas. Hay unción, hay palabra. Pero sabes, si en nuestros hogares, en nuestras familias, empezamos la iglesia de adentro hacia afuera, no al revés, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, entrenando a nuestros hijos,
Pasará el tiempo, pasarán los años, seremos equipo. Hace unos años atrás buscábamos nosotros un pastor, un misionero para enviar a una iglesia. Y empezamos a ver currículos, empezamos nosotros a ver familias que han seguido los procesos. Encontramos a un varón con su esposa y sus hijos que habían sido entrenados y hacían sus cultos familiares, y los niños, los dije, que cantaban con su tambor, su guitarra, y hoy en día desarrollan un precioso ministerio. Si tú haces tu culto familiar, pastoreas tu casa, Dios te prepara un ministerio. Quizás no solamente dentro de la iglesia, la congregación, quizás puedas ser un misionero. Y algún día puedas decir: gracias Dios, porque empezamos en nuestra casa. Ahí como estás, quiero orar por ti, hermano, hermana. Quiero orar que Dios derrame una bendición para que decidas y para que tú empieces a hacer tus cultos familiares. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, a tu siervo Saúl, la visión, la proyección, y bendice a cada familia, a papá, a mamá que son cristianos, Padre, esa unción de hacer cultos en sus hogares. Oh Dios bendito, de ejercer el sacerdocio, de ser cabezas en sus casas. Bendice, Padre, los que son papá y mamá cristianos, que pongan la semilla en sus hijos, en sus corazones, para tener fruto de aquí a unos años. Y que en su casa siempre tengan el perdón, siempre tengan, Señor, heridas sanadas a tiempo, y nuestros hogares sea el paraíso. Bendice, Padre, los que solamente en la casa es la mamá cristiana o un hijo mayor es cristiano, tienen que empezar sus cultos familiares. Oh Dios bendito, dejo en tus manos esta palabra, que lo uses de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.